Melanie Ethier, conocida por su familia y más cercanos amigos como Mel, era una mujer joven, vibrante y llena de vida. En New Liskeard, Ontario. Su profunda empatía por los demás y su pasión por la danza y la expresión artística fueron interrumpidas por una desaparición sin resolver e inexplicable en septiembre de 1996, dejando a todos los que la conocían buscando respuestas en un mar de evidencia que nos ahogó a todos en duda. Con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sustancial basado en evidencia observable y análisis situacional, este es un examen de la desaparición de Melanie Ethier, cerca del puente de la calle Armstrong, y los interminables enigmas de las pequeñas ciudades de Canadá. Este es Detective de Casos Fríos. Melanie Ethier nació el día de Navidad, 1980, en la provincia de Ontario, Canadá. Desde una edad temprana, Melanie fue criada por su madre, Céline Ethier, después de que su padre biológico se alejara de la familia y se negara a mantener contacto. Así, Mel y su madre forjaron una relación estrecha y se acercaron mientras Melanie avanzaba a través de su infancia. A medida que Mel se acercaba a la adolescencia, encontró una pasión profunda por las artes, específicamente la danza. Su madre la inscribió en clases de danza en todo Ontario, ya sea en programas después de la escuela o lecciones privadas los fines de semana. Melanie se sintió atraída específicamente por los estilos de danza de ballet y Highland. Después de años de meticuloso entrenamiento y perfeccionamiento de sus habilidades, Melanie era una excelente bailarina para cuando llegó a la preparatoria. Y cuando no estaba mostrando sus movimientos de ballet, estaba obteniendo altas calificaciones con sus conjuntos de Highland escoceses, una forma popular de danza originaria de Escocia en los siglos XVIII y XIX. Estas pasiones por la danza eventualmente también se convirtieron en un amor por el patinaje sobre ruedas. Uno de los pasatiempos favoritos de Mel era acompañar a sus amigos a la pista de patinaje los viernes por la noche e incluso competía en competencias amistosas como patinador amateur. Independientemente del medio de expresión, a Mel le encantaba todo lo relacionado con la danza. Y era justo pensar que donde quiera que estuviera sonando la música, Melanie estaría allí bailando al ritmo de ella. Para los años 1990, Melanie y Céline se mudaron a un pequeño pueblo de solo alrededor de 5,400 personas llamado New Liskeard en Ontario. Ubicado justo en el borde de la frontera entre Ontario y Quebec, junto al lago Temiskaming, es un pueblo ideal para las personas que buscan un escape tranquilo de la vida en la ciudad, para criar una familia en un pueblo tranquilo y soñoliento. New Liskeard no es exactamente conocido por su animada vida nocturna o lugares de entretenimiento, pero los jóvenes de Temiskaming Shores encuentran formas de socializar y reunirse para entretenerse durante todo el año cuando no están en la escuela. Melanie encajó bien en ese aspecto, cuando no estaba pasando el rato con amigos y creando sus propias aventuras, estudiaba duro y obtenía las mejores calificaciones en la escuela. Como estudiante de primer y segundo año en Saint Marie, Melanie era una estudiante de honor y sus maestros siempre elogiaban su ética de trabajo y entusiasmo en ayudar a los demás. Esta compasión y empatía también se reflejaban en la vida hogareña de Melanie. A principios de los 90, Céline Ethier dio a luz a otra niña llamada Jessie. Mel se enamoró rápidamente de su nueva hermanita y actuó como una segunda madre, ayudando a Céline con las tareas del hogar y guiando a Jessie desde la infancia hasta la niñez. A través de estos esfuerzos, Melanie descubrió una verdadera vocación hacia el cuidado de la nueva juventud de Liskeard y consiguió un trabajo en una guardería cercana durante la escuela secundaria. Fue el complemento perfecto mientras Melanie entraba a la adultez. El trabajo y la escuela combinados con la ampliación de su repertorio de baile, tomando clases de autodefensa y equilibrando la recreación con su grupo de amigos, todo contribuyó a una vida ocupada pero satisfactoria para Mel. Eso es hasta solo unas semanas en su tercer año en Saint Marie, cuando Melanie dejó la casa de su amiga entre los suburbios de New Liskeard y desapareció en la espesura de la noche. Nunca más se la volvió a ver o escuchar. Ahora pasemos a la línea de tiempo de los eventos que llevaron a la desconcertante desaparición de Melanie. La mañana del sábado,
28 de septiembre de 1996, comienza como cualquier otro fin de semana otoñal. Melanie se despierta y hace planes con algunos de sus amigos de la escuela. Más tarde esa tarde, Melanie y un mejor amigo visitan varios lugares diferentes alrededor de New Liscott, simplemente disfrutando de la compañía del otro y haciendo varios recados. En algún momento antes de la cena, Melanie se detiene en una panadería y compra un molde para pastel y un pastel de cumpleaños para la celebración del cumpleaños de su abuela, programada para el día siguiente. Después de la compra del pastel, Melanie y su amigo se encuentran con el novio relativamente nuevo de Melanie, 3 de sus amigos y una de sus novias. Al caer la noche, la novia de uno de los chicos se despide del grupo y va a casa. No listos para terminar la noche, el resto de los adolescentes se aventuran en una tienda de alquiler de videos, en algún momento entre las 9 y las 9:30 de la noche. Alrededor de las 10 de la noche, Mel lleva a sus amigos de vuelta a su casa en New Liscott para ver la película que alquilaron. Sin embargo, antes de que puedan hacerlo, Selene le dice a su hija que su habitación no está lo suficientemente limpia para recibir visitas. Melanie se vuelve hacia sus amigos y dice que pueden encontrar otro lugar para ver la película, y el grupo abandona la residencia Ethier. Esta es la última vez que Selene ve o habla con Melanie. Un poco después de las 10 p.m., Melanie y compañía llegan a la casa de uno de los amigos de su novio, ubicada en Pine Avenue, a 12 minutos a pie y 6 cuadras de la casa de Mel. Aproximadamente al mismo tiempo, otro de los amigos del novio decide irse a casa por la noche y se despide. Entre las 10 y las 10:30, los adolescentes restantes bajan al sótano del novio de Melanie para ver la película, mientras los padres del novio duermen arriba. Antes de que termine la película, probablemente entre las 11:30 y la medianoche, otro invitado de la fiesta vuelve a casa. Aproximadamente a las 12:30 de la madrugada, la mejor amiga de Mel, con quien había pasado todo el día, sale de la casa del novio para tomar su transporte de regreso a Haileybury. Mientras se aleja de la casa en Pine Avenue y atraviesa la intersección cercana, nota que un vehículo se acerca lentamente por detrás, con figuras sospechosas sentadas en el coche. La amiga de Melanie corre la distancia restante hasta donde está estacionado su transporte, asustada por la actividad inquietante del vehículo que se arrastra. Mientras tanto, de vuelta en Pine Avenue, pasa una hora y la película termina. Entre la 1:30 y las 2 de la mañana, Melanie se despide de su novio y su amigo, cuya familia reside en la casa, y se prepara para irse. Uno de los chicos la acompaña hasta la puerta principal y la ve salir. Continúan observándola, mientras pasea por Park Avenue East. Unos momentos después, un testigo no identificado ve a Melanie caminando por el puente de la calle Armstrong, dirigiéndose al sur sobre el río. Esta es la última aparición confirmada de Melanie Ethier. La mañana siguiente, en algún momento entre las 6 y las 7:30 de la mañana del domingo 29 de septiembre, Celine Ethier se despierta con el estruendo del despertador de Melanie en su habitación. Ella revisa la habitación de su hija cuando la alarma no se apaga y encuentra la habitación de Mel vacía y en las mismas condiciones que la noche anterior. Pensando que Melanie simplemente se había quedado dormida en la casa de su amiga, algo común, Selene apaga el despertador y continúa con su mañana. Más tarde ese mismo día, un poco después de las 12 p.m., Selene recibe una llamada de la guardería donde trabaja Melanie, diciéndole que Melanie nunca se presentó a su turno. Este incidente le parece extraño a Selene y de inmediato llama a las amigas de Melanie de la noche anterior. Las amigas le dicen a Selene que Mel se fue alrededor de la 1:30 a.m. y no han sabido de ella desde entonces. Selene entonces hace una llamada más, esta vez al servicio de policía de New Liscott. El jefe de policía Doug Jelly recibe la llamada y se presenta oficialmente un informe de personas desaparecidas para Melanie Ethier. Entre las 12:30 y las 3 p.m. New. La policía de Liscott envía unidades separadas de oficiales, tanto a la residencia de Ethier como al puente de la calle Armstrong. No se recogen pistas en las primeras horas. El día siguiente, el lunes 30 de septiembre, la policía de New Liscott llama a refuerzos de las agencias de aplicación de la ley circundantes. Reciben personal de la Policía Provincial de Ontario, un helicóptero, así como perros policiales y de cadáveres. Durante la primera semana de la investigación, la policía va de puerta en puerta para hablar con los ciudadanos locales y pide mantener una vigilancia vecinal en busca de cualquier señal de Mel.
Sin embargo, ninguna de estas casas es registrada, y algunos residentes de New Liskeard informan falsas apariciones de Melanie cuando se ve a algunas otras chicas de la zona que se parecen mucho a ella caminando por la ciudad. La policía interroga a estas chicas para ver si tal vez Melanie había sido víctima de un objetivo falso, pero no se descubre ninguna evidencia de tal cosa, y las chicas son liberadas. El martes 8 de octubre, la policía finalmente puede ejecutar una misión de búsqueda y rescate submarina en el río Wabi local. Este rastreo dura 3 días entre el puente de la calle Armstrong y el lago Temiskaming, pero no se extrae nada notable de las profundidades del río. En octubre, la misión de rescate no da frutos, y la policía se queda sin evidencia de dónde desapareció Mel la noche del 28 de septiembre. No se puede determinar si realmente desapareció en el puente de la calle Armstrong, pero se acuerda bastante que lo que sucedió fue probablemente el resultado de un juego sucio. 1996 llega a su fin, y a medida que la noticia se propaga por el área de Ontario y Canadá en general, el destino de Mel se vuelve mucho más turbio. Durante los próximos años, los detectives pasan innumerables horas entrevistando a cientos de posibles sospechosos. Encuentran muchas áreas nuevas para buscar alrededor de New Liskeard, pero no descubren nada notable. En 2004, New Liskeard se fusiona con la ciudad de Temiskaming Shores, y la Policía Provincial de Ontario obtiene el control total de la investigación de Melanie Echy. En 2010, los detectives asignados al caso de Mel anunciaron que, hasta ese momento, habían recibido 700 consejos de 500 supuestos testigos diferentes, lo que llevó a más de 300 personas de interés. Sin embargo, ninguno de estos consejos se hace público, y la mayoría de los detalles del caso se mantienen en secreto fuera del testimonio anónimo dado respecto a Melanie, cruzando el puente de la calle Armstrong alrededor de las 2 de la mañana. En 2017, tanto Celine Echy como las autoridades se adelantan y le dicen a los reporteros: creen que Melanie ya no está viva y ha estado fallecida durante algún tiempo. No revelan ninguna evidencia nueva, pero aún reafirman su teoría de que Melanie se encontró con un juego sucio. En 2020, las fuerzas del orden desclasifican algunos documentos en el expediente del caso. La mayor pista revelada es el testimonio del mejor amigo de Melanie sobre un vehículo sospechoso estacionado cerca de la avenida Pine, alrededor de las 12:30 am. El 29 de septiembre. Hasta el día de hoy, los detectives aparentemente no están más cerca de resolver la inexplicable desaparición de Melanie Echy, a pesar de algunas teorías sólidas propuestas en el cuarto de siglo transcurrido desde entonces. Todavía no se la ha visto ni se ha sabido de ella desde que cruzó el río Wabi. En un caso carente de cualquier evidencia sólida conocida o pistas físicas, la mejor perspectiva que tenemos sobre el destino de Melanie Echy es el testimonio de un testigo ocular publicado en 2010, detallando la última vez que se vio a Mel cuando cruzaba el puente de la calle Armstrong, alrededor de las 2 de la mañana. El 29 de septiembre. Quien proporcionó a la policía este pedazo de información todavía está clasificado. Sin embargo, se ha aclarado que este testigo no es uno de los amigos originales que vieron una película con Mel en la residencia de Pine Avenue unas horas antes. Entonces, ¿quién podría ser este testigo presencial? A primera vista, la idea de un avistamiento cerca de un puente a esta hora de la noche puede parecer sospechosa. Era inusual que alguien de la edad de Melanie estuviera fuera a esta hora de la noche. ¿Por qué lo hacía este extraño? Aunque puede que no sea normal que una chica de 15 años deambule por las calles de New Liskeard a las 2 de la mañana, esa sección de la calle Armstrong, cerca del río Wabi, todavía era un lugar de tráfico activo, incluso a esa hora tan tarde. Hay muchos autos que cruzan el puente cada noche, y siendo una noche de sábado, es mucho más probable que aquellos que pasan un fin de semana en el pueblo estén fuera y en movimiento. El testigo podría haber sido una de estas personas, o podría haber estado volviendo a casa del segundo turno, en un lugar de trabajo en Temiskaming Shores. La policía señaló en su momento que todos los bares de New Liskeard estaban cerrando alrededor de la hora en que Mel habría cruzado ese puente. Es probable que un cliente o camarero de estos pubs locales haya hecho la observación. También es posible que uno de estos clientes pudiera haber sido cómplice en el destino de Mel también. El hecho de que Mel fuera vista en absoluto la noche del 29 de septiembre ayuda a trazar un camino hipotético de sus movimientos antes de desaparecer. Su ruta desde la casa en Pine Avenue hasta Armstrong Street es bastante directa.
Además, el puente está adornado con una iluminación considerable que habría facilitado detectar a un peatón usando la pasarela. Sin embargo, sería la última vez a lo largo de la ruta teorizada de Melanie que habría tenido suficiente iluminación para hacer posible un avistamiento en la calle. A partir de aquí es donde los investigadores y detectives por igual pierden los movimientos de Melanie. Aunque todavía está a solo unas pocas cuadras de su residencia, ella entra en los suburbios donde hay significativamente menos luz artificial y lámparas de techo. Habría menos tráfico en las carreteras secundarias del vecindario, reduciendo así la cantidad de faros que iluminan las calles. Se podrían haber tomado múltiples caminos para llegar desde el río Wabi hasta la casa de Echi, y todos ellos son aproximadamente iguales en términos de oscuridad. Vale la pena señalar que el 26 de septiembre presentó una luna llena. Por lo tanto, la noche del 28 habría tenido una luna casi llena, proporcionando más luz natural de la que quizás era habitual. Aunque probablemente esto no proporcionaría suficiente luz para que los espectadores tuvieran una visión clara de Melanie, sí proporcionaría a un posible secuestrador o raptor suficiente luz para operar, pero aún así ocultarse en las sombras, donde podrían saltar o atacar sin ser detectados. Esto es pura especulación, pero dado que es casi seguro que Melanie desapareció después de cruzar ese puente, parece un escenario razonable a considerar con respecto a la geografía del área y los elementos de esa noche. Ahora, pasemos a las teorías más prominentes para explicar la desaparición no resuelta de Melanie Ethier. Desde el comienzo de la investigación, muchos ciudadanos preocupados se preguntaron si Melanie había sido llevada por su padre biológico distanciado. No habían mantenido contacto desde la infancia de Melanie, pero las personas que creen que Melanie fue coaccionada para subirse a un vehículo con alguien que conocía, creen que es una opción lógica. Después de años de silencio, el padre de Mel aparece, con la esperanza de reavivar su relación, pero en lugar de eso, la aleja de su madre y su ciudad natal, y abandona Canadá por completo. Es una reacción instintiva comprensible. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, no se sostiene del todo. ¿Por qué aparecería en medio de una noche de sábado en un lado oscuro de la calle a finales de septiembre? Claro, podría haber sido un momento aleatorio de oportunidad, pero si el padre de Mel realmente quería a su hija de vuelta en su vida, seguramente intentaría una forma alternativa de comunicación para ver si ella estaba interesada. ¿Por qué no llamarla o intentar encontrarse con ella o con Celine para tantear el terreno en lugar de recurrir instantáneamente al secuestro? Después de que ella desapareció, no hubo testimonios de sus amigos o de la misma Celine de que el padre de Mel había intentado contactarla en los días previos al 28 de septiembre, lo que hace poco probable su participación. De hecho, la policía terminó rastreándolo para seguir con la teoría y pudo exonerarlo de cualquier participación. Entonces, si no fue el padre de Mel, ¿hay alguien más específicamente que podría haberse deslizado por las sombras de la noche y secuestrado a Melanie? Hubo un par de nombres mencionados por los investigadores de New Liskeard en los años siguientes, a 1996, incluyendo los de Robert Goulet y su medio hermano, un hombre conocido solo por sus iniciales de M.L. Unos 5 meses antes de que Melanie desapareciera, en abril de 1996, un hombre de 47 años fue asesinado por M.L. y Robert Goulet en un pueblo a unos 20 minutos al norte de New Liskeard. Tanto M.L. como Goulet eran menores de edad en ese momento, y M.L. había sido tocado de manera inapropiada por el hombre al que asesinaron, que se llamaba Louis Gauthier. Por lo tanto, los dos chicos fueron ayudados por su tío, Gregory Crick, y Louis Gauthier, el abusador de 1050, fue asesinado. Sin embargo, 1050 y Goulet nunca fueron capturados, y eventualmente Crick se volvió paranoico pensando que Goulet estaba perjudicando a su familia con sus acciones despreocupadas después del asesinato. Goulet en realidad desapareció en noviembre de 1996. Su cuerpo fue recuperado 2 años después en una cantera de grava en Hilliardton, y aunque siempre se pensó que 1050 y su tío Crick eran responsables, fueron arrestados en diciembre de 1996 por el asesinato de Louis Gauthier en su lugar. Es posible que te estés preguntando cómo todo esto se relaciona con Melanie Ethier, más allá de la proximidad geográfica del caso. Bueno, aunque los detectives de la policía de New Liskeard insisten en que estos crímenes no están vinculados, ha habido pistas y testimonios que sugieren lo contrario.
Uno vino de una adolescente no identificada que fue compañera de celda temporal de 1050 en un centro de detención juvenil en 1998. La chica le dijo a la policía que 1050 una vez confesó haber matado a Echi en 1996, pero 1050 desde entonces ha negado esta confesión o cualquier implicación en absoluto. Otra pista llegó de un asistente a una fiesta en casa en octubre o noviembre de 1996, a la que Robert Goulet también había asistido antes de su asesinato. Este asistente anónimo le dijo a la policía que en esta fiesta, Goulet admitió haber matado a Melanie y deshacerse de su cuerpo a través de una astilladora de madera. Los investigadores no estaban convencidos, considerando que la película Fargo se había estrenado a principios de la primavera de 1996, y su infame escena probablemente fue alimento para muchas confesiones falsas como la de Goulet. Sin embargo, los detectives intervinieron las residencias de Goulet, 1050, y su tío Gregory Chick, para intentar recopilar cualquier información basada en conversaciones privadas. Estas intervenciones telefónicas nunca revelaron ninguna información sobre Melanie Ethier o su desaparición y su posible participación en el caso. La policía la descartó. Las teorías en torno a Goulet y 1050 no terminan ahí. Sin embargo, cada vez más personas se preguntaban si Melanie era en realidad víctima de una identidad equivocada, y los perpetradores buscaban a alguien más que se pareciera a ella. Era un hecho conocido en 1996 que Melanie era una de las únicas 3 jóvenes mujeres negras que vivían en New Liskeard en ese momento. Una de las otras 3 chicas, a quien los documentos oficiales solo se han referido como Sarah, tenía un parecido muy cercano a Mel, según los informes de noticias y los residentes de New Liskeard. Esta segunda chica, llamada Sarah, había sido el objetivo de abusos raciales y amenazas violentas por parte de 2 chicos alrededor de Temiskaming Shores, y esos 2 chicos no eran otros que Goulet y 1050. La teoría entonces sostiene que Goulet y 1050 buscaron matar a Sarah en realidad, pero confundieron a Melanie con Sarah debido a su similar altura, constitución y raza. Muchos se preguntan por qué Goulet y 1050 apuntarían a Sarah en primer lugar. Aparte de la discriminación racial, un factor motivador podría haber sido el negocio de drogas de Goulet y M.I. L. Sunt. Eran conocidos por vender drogas a los jóvenes de Temiskaming Shores, y Sarah compró de ellos en varias ocasiones. Luego, el 27 de septiembre de 1996, menos de 48 horas antes de la desaparición de M.L., Sarah le dijo a uno de sus otros amigos que debía algo de dinero a los narcotraficantes locales y tenía miedo de que si no pagaba sus deudas, la matarían. Sarah incluso llegó a decirle a este amigo que no sería una sorpresa si desapareciera el siguiente fin de semana. Otro elemento interesante a añadir a la mezcla es que antes del 27, Sarah era conocida por su trabajo en equipo con las agencias de policía locales, actuando como informante sobre un grupo separado de 3 chicos que estaban vendiendo drogas en la ciudad. Las sospechas no terminaron ahí tampoco. Sarah también resultó vivir en la avenida Pine, la misma calle donde Mel pasó su última noche con su novio, en la casa de su amigo. Ahora, Sarah no formaba parte de la tripulación esa noche, pero algunos se preguntan si el coche que había estado estacionado cerca de la casa la noche del 28, el mismo vehículo sospechoso que asustó al mejor amigo de Mel, era conducido por los supuestos narcotraficantes que estaban buscando a Sarah. Lamentablemente, la historia se enturbia desde ese momento. Sarah se enteró de la desaparición de Mel el 30 de septiembre, y extrañamente comenzó a decirle a la gente alrededor de la gran área de New Liskeard que su nombre era Melanie. Se vestía con ropa similar a la que Mel llevaba la noche que desapareció, e incluso llegó a decirle a la gente en la bolera de Haileybury que ella era la verdadera Melanie Ethier. La policía nunca actuó ante estos extraños cambios de comportamiento, y Sarah finalmente se mudó de New Liskeard en 1998. Desde North Boy, más tarde se trasladó a Vancouver, Columbia Británica, y ha cortado todo contacto con sus amigos y familiares en su hogar en Ontario. La situación con Goulet, M.L. y Sarah deja muchas preguntas esperando ser respondidas. ¿Realmente Goulet y M.L. estaban acosando a Sarah en los días previos a la desaparición de Mel? ¿Realmente la gente se confundía regularmente entre Sarah y Melanie? ¿O algunas personas se inventaron esa idea simplemente porque eran 2 de las únicas 3 chicas negras en su comunidad? ¿Ese coche que asustó al mejor amigo de Mel fue conducido por Goulet y M.L.?
Luego rastrearon a Melanie después de que cruzó el puente de la calle Armstrong, creyendo que era Sarah, y la secuestraron de todos modos cuando se dieron cuenta de su error. Se puede creer la historia de Sarah, considerando sus falsas suplantaciones de Melanie después de su desaparición. Si lo hacemos, ¿es posible que Sarah estuviera de alguna manera involucrada ella misma? Melanie y Sarah se conocían, pero no eran buenas amigas. De nuevo, los detectives tanto en la NLPD como en la Policía Provincial de Ontario dicen que no a todo lo anterior, e insisten en que ninguna de estas coincidencias se cuantifica como evidencia. La situación de Sarah no fue la única teoría que involucraba una identidad equivocada, tampoco. Había otra chica en Temiskaming Shores, también llamada Melanie Ethier. Su segundo nombre era Louise en lugar de Nadia. Melanie Louise era solo un año mayor que Melanie Nadia, y ambas asistieron al mismo instituto al mismo tiempo. Inicialmente, la policía pensó que Melanie Louise podría haber sido la víctima prevista, porque era amiga cercana de la chica que estaba saliendo con 1050, y en ese momento, 1050 estaba bajo investigación. La madre de Melanie Louise también era prima de Louis Gauthier, el hombre asesinado por 1050, y Robert Goulet. Entonces, así como Melanie Nadia podría haber sido confundida con Sarah debido a su apariencia, Melanie Nadia podría haber sido confundida con Melanie Louise debido a su nombre. Pero al analizarlo detalladamente, no tiene mucho sentido. ¿Cómo alguien podría confundir a Melanie con una chica de altura, peso, constitución y etnia totalmente distintas? Al menos se sabía que Sarah estaba cerca de los últimos movimientos conocidos de Melanie. Melanie Louise no lo estaba. Desde el principio, la policía se preguntó si 1050, o quien fuera el perpetrador, contrató a un tercero para secuestrar a Melanie Louise y solo les dijo su primer y último nombre. Luego, cuando estos criminales de terceros la buscaron, accidentalmente eligieron a Melanie Nadia Ethier, y así es como ocurrió la confusión. Sin embargo, los detectives ya no creen que Melanie Louise esté de alguna manera conectada, aunque participó en una entrevista en 2020 en la que compartió con los reporteros una reunión con 1050 en un parque cerca de su casa en el otoño de 1996, en la que 1050 actuó ansioso y paranoico, preguntándole si pensaba que él estaba involucrado con el asesinato de Louis Gauthier o la desaparición de Melanie Nadia Ethier. Melanie Louise dijo en ese momento que no sentía que él fuera responsable, pero a partir de hoy piensa que M.L. estuvo involucrado tanto en el caso Gauthier como en la desaparición de Ethier. Aparte de Robert Goulet y M.L., ¿podría haber habido otros locales alrededor de New Liskeard que podrían haber secuestrado a Melanie esa fatídica noche? Aunque no hay nombres específicos que circulen, hay algunas teorías de que el secuestrador de M.L. era local de Temiskaming Shores. Una teoría popular es que M.L. fue arrollada por un conductor ebrio cuando volvía a su hogar. Debido a la mala iluminación en los suburbios más allá del río Wabi, tiene sentido que alguien que intenta conducir bajo los efectos del alcohol puede no ver a Mel caminando y la golpee con su coche fuera de control. Entró en pánico en el calor del momento y se llevó su cuerpo y se deshizo de él en lugar de llamar a la policía. Recuerda que había varios bares alrededor de New Liskeard que cerraban por la noche a las 2 de la mañana. Los clientes que decidieron irse borrachos podrían ser los culpables. De hecho, era popular que los habituales se fueran a los bares de Ontario a las 2 de la mañana y se dirigieran a los bares en la cercana Quebec, ya que las leyes en Quebec permiten que los pubs permanezcan abiertos una hora más hasta las 3 de la mañana. Dicho todo esto, las posibilidades de que Mel fuera atropellado por un coche y luego retirado por un borracho son casi nulas. Es altamente improbable que alguien lo suficientemente borracho como para desviarse del lado de la carretera y golpear a un peatón también esté lo suficientemente consciente como para deshacerse rápidamente del cuerpo sin dejar atrás ni un ápice de evidencia, ni una gota de sangre o mechón de pelo. Y si Mel fue golpeado por un coche, habría hecho un ruido bastante fuerte y los vecinos de los suburbios circundantes no recuerdan haber escuchado ningún accidente automovilístico esa noche. También había 2 patrullas separadas de la NLPD, estacionadas fuera de los nuevos bares de Liskeard esa noche del 28 de septiembre, con oficiales vigilando a los clientes que se iban, para prevenir tales accidentes. Aunque es posible que 1 o 2 clientes se escabulleron del campo de visión del policía estacionado, los investigadores investigaron todas las pistas que llegaron a su estación en los meses siguientes sobre rumores de que Mel fue atropellado por un auto y arrojado en vertederos rurales, y cada una de ellas resultó ser inexacta o completamente inventada.
Otra teoría popular es que Mel fue atacado por uno o dos extraños de un New Liskeard en un crimen de oportunidad. Además de los bares que aún estaban abiertos, también había algunas estaciones de gasolina en Uliscud, abiertas y operando a esa hora de la noche. Dos de ellas, una estación Mr. Gas y una SO, habrían sido pasadas por Mel en su ruta de regreso a casa, y podría haber habido extraños al acecho esperando una oportunidad para atacar a una mujer desprevenida. También se celebraban un par de bodas en pequeños lugares alrededor de Temiskaming Shores ese fin de semana de septiembre, y es posible que las multitudes que atrajeron también trajeron a una o dos personas buscando problemas. La teoría más probable que gira en torno a los sospechosos locales de New Liskeard nació de los testimonios dados por dos chicas conectadas con Mel el día que desapareció. La primera fue de una de las novias de los chicos que salían con Melanie y su novio esa tarde de sábado. Ella no terminó yendo a la casa de Pine Avenue esa noche, sino que volvió a casa para pasear a su perro. Mientras paseaba a su perro alrededor del atardecer, una furgoneta de reparto blanca se detuvo al lado de la carretera y se detuvo junto a ella, el conductor y el pasajero, dos hombres blancos en sus 30 años con camisetas de tirantes blancas y apariencias desaliñadas, le pidieron indicaciones a la chica. Los dos hombres desprendían una vibra increíblemente incómoda. Y cuando el perro de la chica comenzó a ladrar a la furgoneta, los dos hombres se marcharon sin decir nada más. El segundo testimonio, que involucra una furgoneta blanca, no llegó hasta el 2020, pero ocurrió el mismo día que el primero. Este informe fue dado por una empleada de la tienda de alquiler de videos donde Mel y sus amigos alquilaron la película que verían la noche del 28 de septiembre. La empleada era hermana de uno de los chicos en el grupo de amigos de Mel y recuerda haber cubierto el precio de la película esa noche cuando entraron. Una hora más tarde, alrededor de las 10:30 de la noche, la empleada recuerda que una camioneta blanca se estacionó en un lugar oscuro del estacionamiento y que el conductor o el pasajero entraron a la tienda. La empleada intentó ayudar al hombre, pero él ignoró sus solicitudes y vagabundeó durante unos minutos, permaneciendo completamente silencioso. Finalmente se fue, y la camioneta blanca se alejó tan rápido como había llegado, pero la empleada no pudo obtener el número de la placa, ya que la poca luz hacía que el frente del vehículo fuera indescifrable. Cuando la empleada finalmente contó a los reporteros sobre el incidente, describió al hombre como de unos 40 años o de constitución promedio, midiendo entre 1,73 o 1,75, con cabello rubio sucio, pantalones de trabajo azules descuidados y botas de trabajo, y una camisa blanca que estaba en proceso de volverse amarilla por la suciedad y el sudor. La empleada terminaría llamando a su padre para que la recogiera, sintiéndose demasiado perturbada por la camioneta blanca como para caminar a casa como solía hacer. Para confundir aún más a los investigadores, hubo un informe adicional de un vehículo sospechoso visto el fin de semana del 28 y 29 de septiembre de 1996. Este coche fue descrito como de color claro, posiblemente blanco, azul o gris, y podría ser de una multitud de modelos antiguos, como un Cadillac Eldorado, un Ford Thunderbird o un Oldsmobile 88. Fue visto por varios testigos conduciendo por New Liskeard, con sus faros apagados y desplazándose lentamente por las calles, aparentemente vigilando algo. Lo más notable es que también fue visto en el puente de la calle Armstrong alrededor de las 2 de la mañana, justo antes o después de que Melanie cruzara el río Wabi. Esta es toda la información que tenemos sobre este misterioso tercer vehículo, pero un sargento de la NLPD ha declarado desde entonces que ya no se cree que este modelo de color claro esté relacionado con el caso, o con la camioneta blanca o el coche visto en Pine Avenue que asustó al amigo de Mel. Sin embargo, los hombres que conducían esos dos coches todavía se consideran personas de interés activas. Un par de otras teorías también han sido descartadas por los investigadores, pero aún son compartidas por detectives aficionados. Estos van desde discusiones sobre un accidente de caza hasta ataques de supremacistas blancos. Aunque la escena de caza en New Liskeard es popular tanto entre los locales como entre los turistas, los únicos tipos de caza legalizados en la zona son la caza menor y la caza de osos. La caza de osos se reservaba para la primavera en los años 1990, y la caza menor realmente solo la practican los residentes cercanos, nunca atrayendo realmente a multitudes externas. La caza de animales grandes es otra historia, pero en Canadá, esos cazadores deben alojarse en un proveedor de equipos con licencia, y esos no estaban en funcionamiento en Temiskaming Shores en septiembre de 1996.
En términos de una operación de supremacía blanca, había grupos nacionalistas blancos activos en el área en el momento de la desaparición de Mel, pero no había informes de delitos de odio u otros actos similares en New Liskeard en el momento de la investigación. Para el otoño de 1996, los grupos supremacistas blancos ya estaban bajo fuerte vigilancia. Aunque no se puede descartar, simplemente no hay suficientes pruebas para respaldarlo en este momento. Las mejores teorías restantes sobre la desaparición de Mel giran todas en torno a 3 asesinos en serie del área de Timiskaming en los años 1990. El primero de estos es Richard Bullion, un depredador sexual de Quebec que mató a su vecina, una chica de 16 años llamada Julie, en 1999. Richard nunca fue arrestado debido a la falta de pruebas, pero tanto las familias de las víctimas como la policía pensaban que él era su principal sospechoso. Richard finalmente confesó el asesinato de Julie, junto con un puñado de otros asesinatos en su lecho de muerte, pero fue descartado como persona de interés en el caso de Mel cuando los detectives confirmaron que se encontraba a 8 horas de distancia de New Liskeard la noche del 28 de septiembre. El segundo asesino en serie perfilado fue Paul Allen Hashi, un hombre de mediana edad, condenado por múltiples agresiones sexuales y 2 asesinatos en Edmonton, Alberta y la provincia de Ontario. Uno de los asesinatos fue de un hombre de 46 años en el barrio de Rosedale, en Toronto, y el otro de una mujer de 20 años en North Bay, Ontario. Después de su arresto, Paul confesó un tercer asesinato de otro hombre blanco de mediana edad. Aunque la policía estuvo de acuerdo, su conteo de víctimas era mayor de lo que él admitía. Sin embargo, su modus operandi no coincide con la demografía de Mel, y la Policía Provincial de Ontario consideró poco probable que estuviera relacionado con su caso. El tercer y último asesino en serie fue un hombre llamado Michael Wayne McRae, un criminal activo de 30 años en mediados de los 90. Para 1998, McRae había matado a 6 niñas de entre 7 y 18 años, y afirmó tener incluso más víctimas, más de 18 en total. Fue arrestado en noviembre de ese año, e investigadores examinaron sus supuestos asesinatos en innumerables lugares de Canadá. Era obvio que McRae había saltado entre ciudades provinciales para cubrir sus huellas, pero no estaba claro si alguna vez había estado en New Liskeard. Aunque la edad de Mel se ajusta al modus operandi de McRae, aún queda por aclarar si se le considera activamente una persona de interés. Hasta que llegue una confesión o se acumulen pruebas, tendrá que seguir siendo nada más que una de las cientos de teorías que se lanzan en un misterio que solo parece crecer minuto a minuto. Antes de divulgar nuestra hipótesis, queremos hacer saber que nuestras conclusiones presentadas en Detective de Casos Fríos son pura especulación lógica basada en evidencia, circunstancias y subtexto factual. Solo tenemos acceso a la misma información presentada en cada episodio, y no intentamos prometer certeza o una garantía de experto sobre las conclusiones a las que llegamos al final. Simplemente observamos, investigamos e informamos. En el caso de Melanie Ethier, estamos de acuerdo con los actuales investigadores de Policía Provincial de Ontario y NLPD, en que Mel fue probablemente víctima de un juego sucio en su camino a casa desde la reunión en Pine Avenue, a la que asistió esa noche de sábado del 28 de septiembre de 1996. Más específicamente, creemos que Melanie fue persuadida para subir al vehículo de alguien que conocía, o con quien al menos estaba familiarizada. La mayor pista de que Mel no fue simplemente secuestrada y forzada a entrar en el coche es la falta de ruido escuchado por los vecinos en esas primeras horas de la mañana. Nadie escuchó el golpe de un cuerpo contra un coche, ni los gritos de una persona mientras era arrastrada en contra de su voluntad. Fue un acto silencioso, lo que sugiere fuertemente que Mel estaba familiarizada con su captor. Además, se sabía que Melanie era una persona increíblemente ágil y atlética en el momento de su desaparición. Después de todo, ella era una bailarina y habría luchado contra un oportunista. Y si vio a alguien acercarse antes de que atacaran, habría intentado correr o esconderse en las sombras de la noche. Incluso puede que haya intentado mantenerse firme y era físicamente capaz de defenderse por sí misma. Quienquiera que la lastimó esa noche podría haber estado operando con un compinche o una banda de criminales, especialmente si le das algún mérito a los avistamientos de los hombres en la camioneta blanca o los hombres en el vehículo sospechoso de Pine Avenue a medianoche. Pero recuerda que no hubo sonido, así que
A menos que Mel fuera secuestrada por un grupo profesional de secuestradores de niños, simplemente no tiene mucho sentido. También está el asunto de la hora de la noche y la ubicación de la desaparición de Melanie, que realmente disuade las teorías de un ataque aleatorio. Aunque puede parecer lógico que un depredador se oculte en la oscuridad de la noche y salte a una hora extraña para presa de mujeres desprevenidas, el hecho es que el nuevo suburbio de Liskeard de Melanie no era exactamente conocido por sus merodeadores. Melanie tampoco solía ser una caminante nocturna. Ella no tenía una rutina de caminar a casa sola los sábados por la noche, y no había un patrón para que un acosador potencial o un oportunista siguiera. Así que si Melanie fue secuestrada por alguien que conocía o con quien estaba familiarizada, la pregunta es, ¿quién? Los chicos con los que Mel salió la noche que desapareció han sido el foco de una investigación durante años. Los detectives afirman que todas las personas que salieron con Melanie el 28 pasaron las pruebas de detector de mentiras, pero todos sabemos que eso no significa mucho y no puede excluirlos al 100% de la culpa. Por supuesto, estos chicos han sido interrogados exhaustivamente más allá de solo un polígrafo, y el novio de Mel de aquel tiempo ha salido y ha dicho cuánto lamenta no haberla acompañado a casa. Pero aún es posible que uno de sus amigos sea el culpable. Si uno de los chicos que salía con Mel no la llevó él mismo, podrían haber informado a alguien más de sus planes de caminar a casa esa noche y hacer que alguien más de la escuela la agarrara. Aún así, mientras los chicos de New Liskeard son sospechosos realistas, el hecho es que la parte del quién en la ecuación es casi imposible de discernir. Aunque la mayoría de las señales apuntan a un nivel de familiaridad entre Melanie y su captor, no se puede determinar con seguridad quién la llevó hasta que se encuentre un cuerpo o alguien se presente. Hasta entonces queremos hacer eco de los sentimientos de aquellos que aún luchan por la vida de Melanie, de aquellos que aún están allí buscándola en cada rincón del mundo, hasta las costas venideras y más allá. Sabemos que alguien allí afuera sabe algo sobre el destino de Mel, y aunque puede que no parezca una gran pista, podría ser lo que los investigadores necesitan para traerla a casa y proporcionar cierre para su madre y hermana. Y aunque los más cercanos al caso creen que Mel ya no está viva, como en todos los casos de personas desaparecidas, aún hay un rayo de esperanza de que podría estar viva y bien, donde quiera que esté, y hasta que se demuestre lo contrario, la esperanza seguirá siendo verdadera. Es lo que Melanie hubiera querido, ya que era un faro de esperanza para otros en el breve tiempo que pasó con amigos y familias. Ella encarnaba ese amor por los demás en todo lo que hacía, ya fuera en las clases de baile, en la pista de patinaje, en la guardería o simplemente en la nueva comunidad de Liskeard. Era increíblemente inteligente, su inteligencia destinada a llevarla muy lejos en el futuro. El éxito, una certeza. Depende de nosotros asegurarnos de que el éxito regrese al legado de Melanie Ethier, para hacer justicia a una joven que lo merece 10 veces más. Si usted o alguien que conoce tiene alguna información relacionada con la desaparición de Melanie Ethier, por favor contacte al destacamento Temiskaming de la Policía Provincial de Ontario, al 1-888-31-01-122 o a Crime Stoppers al 1-8002-228-477. Este es Detective de Casos Fríos.